Le puse a esta palabra para compartir el título de Fidelidad bajo presión. No sé cuántos están últimamente un poco presionados en sus vidas, yo creo que todos. Esta parte del año como que se pone cuesta arriba y nos cuesta todo y tenemos muchas actividades, muchas responsabilidades, muchos trabajos. Yo soy de esas de que tiene muchos trabajos. Y hay momentos en la vida en los que la presión es tanta que a veces podemos llegar a estar en un punto en el cual nos cueste mantenernos fieles o firmes en lo que creemos o profesamos. Y básicamente de lo que les quiero hablar esta noche es de la perseverancia. En un mundo, en una sociedad en donde todo lo tenés al instante, donde tenés cosas pedido ya, un Uber que puede ser express, la moto para llegar más rápido. No sé, todo lo que quieras lo puedes tener mucho más rápido porque hay servicios especializados para eso. Las empresas se encargan de mejorar sus procesos para que todo sea mucho más rápido y está buenísimo porque ganamos tiempo en un montón de cosas y de áreas, pero desde un sentido de vista bíblico no es tan así la vida cristiana. Muchas veces hay promesas que el Señor nos ha dado o procesos que nos toca atravesar que a veces son demasiado largos y que nos encantaría que venga un avión y nos rescate de esa situación. Y nos cuesta permanecer fieles, firmes, nos cuesta perseverar. Hay muchas veces en donde la voluntad empieza a quebrarse y queremos abandonar, queremos tirar la toalla. Y Dios quiere otra cosa para nuestras vidas, quiere que crezcamos en madurez, quiere que crezcamos en perseverar. Así que vamos a hablar de eso un poquito hoy. Perseverar. El significado de la palabra básicamente tiene que ver con mantenerse constante en la prosecución de lo que se ha comenzado, en una actitud o en una opinión. En cambio, el significado bíblico de perseverar tiene más que ver con mantenerse firme en nuestra fe, firme en la práctica de principios cristianos que vivimos y que creemos, y firmes por sobre todas las cosas a pesar de las pruebas, de las circunstancias o de las tentaciones que puedan llegar a surgir en nuestro caminar con el Señor. En la Biblia, la perseverancia es vista como una virtud que fortalece nuestra relación con Dios y también con otros creyentes en la medida que trabajamos juntos y servimos en la obra de Dios. Un significado muy similar a perseverar es permanecer, ¿sí? La permanencia es justamente esto de mantenerse constante, primeramente en nuestra confianza en el Señor, pero también mantenernos constantes en la oración, mantenernos constantes en la obediencia a los mandamientos de Dios, a su palabra, es mantenernos constantes en la esperanza de una vida eterna que se nos fue entregada, que se nos fue regalada una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Pero muchas veces cuesta permanecer, cuesta perseverar, cuesta mantenerse firmes y estables cuando vienen momentos de prueba o de dificultad. Por lo general, esas pruebas o dificultades que tenemos en la vida no son algo de lo que podamos escapar muy fácilmente y a veces son procesos muy duros los que nos toca atravesar. Pueden ser situaciones familiares, económicas, situaciones personales, crisis que podríamos llegar a tener de fe. Cosas que nos exceden y que como humanos queremos intentar controlar y agarrar la situación y manejarla en nuestras fuerzas, pero llega un momento en el cual no podemos hacerlo, es algo que nos desborda y es esos momentos en los que tenemos que dejar a Dios actuar en nuestras vidas y al Espíritu Santo fortalecernos para que podamos aprender a perseverar. Cada cristiano necesita atravesar estos procesos. Cada hijo de Dios necesita atravesar estos procesos, que no son lindos, no son agradables, pero son esos procesos los que nos dan madurez.
¿sí? Y Dios no quiere que vivamos toda una vida creyendo en Él y siendo bebés espirituales, sino que quiere que crezcamos constantemente y por sobre todas las cosas también quiere que Cristo crezca en nosotros, su carácter, aquellas cualidades que a Jesús lo hacen ser Jesús, son las mismas características que Él también quiere formar en nosotros, y una de esas es justamente la perseverancia y la permanencia. Dios no nos envía dificultades, ¿sí?, sino que la vida misma las tiene. Así como nosotros, como hijos de Dios, tenemos dificultades, tenemos de dónde aferrarnos, la gente que no cree en Dios también atraviesa dificultades, ¿no? Un error por ahí que podemos llegar a tener es pensar que Dios nos pone en situaciones de tensión o que Dios es malo y nos envía pruebas porque no nos quiere, y son ideas erróneas acerca de quién es Dios, ¿sí? Si bien Dios no permite que Dios no nos envía pruebas, sí las usa para trabajar en nosotros y para que en el proceso de que vamos atravesando esas dificultades, Él nos pruebe, y no solo nos pruebe, sino también nos apruebe. Y hay un versículo del que Dios me habló mucho este año, en un retiro que tuvimos con las chicas del grupo de oración. Digo las chicas porque somos las, pero pronto se vienen muchos hombres. Y yo no sé, yo soy mucho de esas personas que buscan un versículo para aferrarse y que sea su palabra del año y buscar dirección. ¿Cuántos hacen eso? Bien, somos varios. Si no lo hacen, se los recomiendo. Y este año le pedí al Señor, a veces esa palabra no es que te viene el 1 de enero del 2024 en este caso, sino que es una construcción que el Señor va haciendo a lo largo de nuestro caminar con Él, que nos va hablando, que va siendo como insistente, que escuchás esto y esto creo que Dios me está hablando de esto. Y esa palabra que el Señor me dio a mí fue sumamente incómoda y yo dije, no, otra vez, porque sabía que se venía una prueba de parte de Dios, no solo una, varias. Y esa palabra está en Romanos 5, del 3 al 5, que les voy a invitar a que lo podamos leer. No sé si está ahí, y dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y como les decía, en un mundo donde todo lo queremos ya y queremos soluciones instantáneas y queremos evitar el sufrimiento, Pablo invita a los romanos y los anima a alegrarse en momentos de dificultad, porque son esos momentos en donde Dios trabaja en nosotros y, como les decía, nos hace crecer. Y me encanta porque él lo explica como una cadena, ¿no?, de virtudes que van surgiendo a partir de pasar diferentes circunstancias difíciles, ¿no? Vemos que hay paciencia, hay una versión que me gusta que dice así, del mismo versículo, se los voy a leer por acá. Dice, la versión de Palabra de Dios para Todo, dice: pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes, ¿sí? Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, ¿sí? Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Y hay otra versión que dice que esta situación de sufrimiento produce en nosotros la paciencia que desarrolla un carácter firme, un carácter fuerte, un carácter estable, un carácter que no se desmorona con cualquier situación que atravesemos, ¿sí? Y los momentos difíciles para un hijo de Dios son el momento o las situaciones perfectas para crecer. Son incómodas, pero nos tensan, nos estiran y nos hacen
como les decía, crecer en madurez, fortalecer nuestra fe, nos hacen aumentar muchas veces nuestra oración, nos hacen aumentar muchas veces nuestra relación con Dios, nos hacen aferrarnos a Él de otra forma, o podemos elegir el camino de no hacerlo y que esa situación nos tire para atrás y nos haga, por el contrario, alejarnos del Señor. A lo largo de la Biblia, en la historia del pueblo de Dios y de aquellos héroes de la fe, sobre los que solemos leer y admirar y decir, yo quiero ser como tal, vemos que hay un montón de situaciones que ellos tienen que atravesar para alcanzar las promesas del Señor, para alcanzar aquello para lo cual fueron llamados, ¿sí? Y sí o sí el atravesar esas situaciones o dificultades o adversidades generó en ellos un carácter fortalecido para la obra que Dios les había encomendado. Tenemos algunos ejemplos como Abraham, ¿sí? Que es conocido como el padre de la fe, y Dios le prometió a él que iba a ser el padre de una gran nación. A lo largo de su vida se dio cuenta que no tenía ni un hijo y era imposible que eso sucediera. Y a pesar de la espera y de que intentó otros atajos para alcanzar eso, el Señor cumplió su palabra y Abraham no perdió la fe, sino que continuó confiando en Dios y finalmente a los 100 años tuvo a su hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Tenemos a Moisés, que fue llamado por Dios para liberar a todo un pueblo de la esclavitud. Y lo que le costó ir a pelear con el faraón, lo sabemos, las dificultades que atravesaron y después cuando lograron salir, la persecución que tuvieron. Y luego de la persecución, Moisés tuvo que lidiar con todo un pueblo que quería volverse atrás porque no podía ver más allá de lo que había preparado. Sin embargo, Moisés siguió teniendo paciencia y perseverancia en la misión que Dios le había dado y llevó al pueblo hasta la frontera de la tierra prometida. Después él, como saben, no pudo entrar, pero perseveró hasta un punto en el que los dejó ahí, en la entrada. Después lo tenemos a Josué, el sucesor de Moisés, que mostró gran perseverancia al liderar a todo el pueblo, siendo el sucesor de Moisés, ¿sí?, en la conquista de la tierra prometida. Enfrentó muchas batallas y desafíos, pero se mantuvo fiel a Dios y a su promesa. Su fe y perseverancia lo llevaron a grandes victorias, como la caída de los muros de Jericó. El pueblo había recibido una palabra que a la 7ª vuelta iban a gritar y esos muros iban a caer, y yo a veces pienso que hubiera pasado hacia la 6ª, se hubieran cansado y hubieran abandonado. Sin embargo, no lo hicieron, perseveraron, dieron esa 7ª vuelta y pudieron hacer que eso, y el Señor obró derribando esos muros y ellos pudieron poseer la tierra que el Señor había prometido. Pero fue a través de la perseverancia que ellos lo pudieron alcanzar. Tenemos el ejemplo de David, que él fue ungido como rey, pero para llegar a ser rey hubo todo un proceso en el cual el Señor fue trabajando en él y en el cual incluso él fue perseguido por el rey que había en ese momento, que era Saúl, perseguido hasta querer matarlo, e incluso David muchas veces tuvo la oportunidad de matar al rey, y sin embargo perseveró hasta que se cumpliera la palabra de la forma que Dios había esperado. No quiso usar sus fuerzas humanas, no quiso buscar un atajo para que esa palabra se cumpliera, sino más bien perseveró hasta que el tiempo fuera y hasta que Dios abriera la puerta en la cual él iba a poder ser el rey, tal cual se le había prometido y había sido ungido. Y no solo eso, sino que a través de esa persecución él mostró lealtad. Primeramente a Dios, en creerle a él, que él iba a cumplir esa palabra, pero también al rey, que era su autoridad en ese momento. Tenemos a Job, que es el ejemplo clásico de paciencia y perseverancia en medio de las dificultades. Él perdió su familia, perdió su salud, perdió sus posesiones, y aunque no dejó de confiar en Dios, sabemos que cuestionó y luchó muchas veces con la situación en la que estaba, pero no abandonó su fe y finalmente fue restaurado por Dios. Daniel, para todos aquellos que tienen un llamado a la oración,
Fue llevado al exilio en Babilonia cuando era joven, pero a pesar de eso, nunca comprometió su fe en Dios. Incluso cuando se enfrentó a amenazas de muerte por su fidelidad a Dios en sus oraciones, y así como en el foso de los leones, Daniel perseveró y fue protegido y salió victorioso. Ni hablar del apóstol Pablo, ¿no? Tenía un llamado a predicar el evangelio y alcanzar a todos los gentiles, y cada vez que él se ponía en la brecha y obedecía al llamado de Dios para su vida, era perseguido, era encarcelado, era maltratado, era golpeado. Y a pesar de todo eso, no se rindió y continuó su misión hasta el final de su vida. Sus cartas a las iglesias están llenas de exhortaciones a perseverar en la fe. Estos héroes de la fe nos enseñan que la perseverancia es crucial en nuestra vida cristiana. Y a través de estas historias podemos ver que aunque nuestra fe en Dios muchas veces pueda verse puesta en una esfera de pruebas y de adversidades que nos quieran hacer tambalear, la perseverancia nos ayuda a mantenernos constantes y a salir victoriosos de esas situaciones. La perseverancia no es una opción en nuestro caminar con Cristo. La perseverancia es el camino que nos lleva a una victoria y es el camino que nos lleva a alcanzar las promesas de Dios y las palabras que Él nos ha dado en nuestras vidas, para nuestras familias e incluso para esta iglesia llegar alto, que tenemos muchas palabras de Dios y hay que permanecer fieles y firmes hasta que Él las pueda cumplir y las veamos con nuestros ojos cumplirse. Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho de vos, de tu vida, de lo que te ha prometido en tu familia, en tu ministerio, en tus emprendimientos, en tu negocio. Él es fiel para cumplir todo lo que prometió, pero para eso es necesario la perseverancia. Hebreos 10:36 dice lo siguiente: perseverar con paciencia es lo que necesitamos ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Y así como leíamos varios de estos versículos y de estas historias que recordamos de esos héroes de la fe que han atravesado dificultades y han permanecido en el camino y han aumentado incluso su fe en Dios a través de esas pruebas y dificultades, la perseverancia tiene frutos, ¿sí? Y esos frutos son los que a mí me encanta ver del proceso en los cuales Dios nos hace atravesar. Y el primer fruto que yo anoté fue el del carácter y una fortaleza espiritual. La perseverancia moldea nuestro carácter y fortalece nuestra vida. A través de las pruebas y desafíos, aprendemos a confiar más en Dios y a depender de sus fuerzas, ¿sí? Cuando este mundo te anima a que vos lo podés todo, Dios te dice, depende de mí. No lo podés todo solo, necesitas de mi espíritu en vos, obrando y dándote fuerzas para que alcances las metas y las promesas que yo te he dado. Esperanza. La perseverancia fortalece nuestra esperanza. Una esperanza que se basa en las promesas de Dios. Al mantenernos firmes en la fe, desarrollamos una esperanza segura, ¿sí? Esta esperanza no avergüenza, esta esperanza no defrauda. Y esta esperanza se basa en la confianza que tenemos de que Dios preparó un futuro para nosotros de bendición. Yo creo que muchas veces nos encontramos en nuestra vida atravesando estas dificultades, pruebas o muchas veces desafíos que exponen muchas veces cómo no está nuestra fe, cómo está nuestra seguridad ante lo que Dios nos ha hablado, o exponen muchas veces la fragilidad de nuestro carácter, que muchas veces no quiere continuar o que muchas veces no quiere seguir avanzando
porque hay un esfuerzo que tenemos que hacer. Pero es la esperanza, es esa seguridad de que Dios está en control, la que nos ayuda a mantenernos firmes, sólidos y estables para poder avanzar. Mientras estábamos ahí orando, sentía que a veces perdemos la esperanza, y cuando perdemos la esperanza, perdemos las ganas de todo. Te cuesta ir a trabajar, te cuesta ir a estudiar, te cuesta congregarte, te cuesta servir a Dios. ¿Por qué? Porque perdimos el foco, corrimos la mirada de Jesús, y al correr la mirada de Jesús, que es nuestra esperanza, nuestro carácter empieza a debilitarse y nuestra fe en Él empieza a menguar, y es ahí donde perseverar no es el camino, sino es a lo que yo le quiero escapar. La perseverancia desarrolla madurez y plenitud espiritual. La perseverancia nos lleva a la madurez, porque al enfrentar las pruebas crecemos también en sabiduría y comprensión de los caminos de Dios. Santiago 1:4 dice que tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos. Pero es necesario pasar por dificultades para aprender de paciencia. La perseverancia da el fruto de la victoria y de una recompensa eterna. La perseverancia en la fe nos lleva a la victoria y a recibir la recompensa eterna que Dios ha prometido. Jesús dijo en Mateo 24:13 que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Santiago 1:12 dice que la corona de la vida está reservada para aquellos que perseveran en medio de las pruebas. Entonces, ¿cómo alcanzar la victoria? No hay un camino fácil, hay un camino de perseverar y permanecer. La perseverancia también da el fruto de ser de testimonio y ejemplos para otros. La perseverancia proporciona un poderoso testimonio para los demás. Al ver nuestra constancia y fidelidad, otros pueden ser inspirados y alentados a seguir a Cristo. Nuestra vida se convierte en un ejemplo viviente del poder de Dios para sostener y fortalecer a otros. Y estas dos últimas me encantan. Y es que la perseverancia da como un fruto la lealtad a Dios y una constancia en la búsqueda íntima que produce adoración y acción que nos lleva al servicio a Dios y a otros. La perseverancia nos lleva a una mayor lealtad a Dios y una constancia en la búsqueda íntima de su presencia. Si yo quiero conocer más a Dios, tengo que ser constante en mi búsqueda genuina de Él y de su presencia. Y en la medida que la revelación de Dios para mi vida se abre una visualización de quién es Dios por pasar tiempo con Él y buscándolo e intentando conocerlo, eso me lleva a que mi adoración sea una adoración genuina, porque se me ha sido revelado quién es Él, y en respuesta a quién es Él, yo lo adoro, y no solo que lo adoro, sino que también siento un deseo por servirlo, por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, por todo lo que Él me ha dado. Hay una respuesta de mi parte a adorarlo y a servirlo y a mantener una vida consagrada para Él y para lo que Él desea, y no tanto para lo que yo tengo ganas. Cuando esta adoración genuina se produce, hay acciones que son reflejadas en nuestra fe. Y como resultado servimos a Dios y a los demás, con un corazón sincero. La perseverancia también da un fruto de lealtad en nuestro servicio y también hacia nuestras autoridades espirituales. La perseverancia también se manifiesta en nuestra lealtad y compromiso, en el servicio a Dios y a nuestras autoridades espirituales. Al ser constantes y fieles en nuestro servicio, también estamos mostrando respeto y apoyo a aquellos a quien Dios ha puesto en posiciones de liderazgo espiritual para acompañarnos y guiarnos en nuestro caminar en la fe, en nuestro crecimiento espiritual.
Y si nosotros perseveramos y nos afirmamos en una comunidad de fe, como hoy estamos muchos acá, capaz algunos de visita en sus iglesias locales, hay algo que en el perseverar y permanecer en un lugar nos da como fruto el echar raíces en ese lugar. Y al echar raíces en ese lugar, también hay una revelación de Dios de que en ese lugar vamos a dar fruto. Cada uno de los que estamos acá seguramente estamos sirviendo en algún ministerio, y si no lo estás haciendo te animo a que lo puedas hacer, porque en el proceso de servir a Dios vas creciendo espiritualmente, y en el proceso de permanecer y perseverar en un llamado de Dios o en un ministerio o en una tarea que el Señor te asignó, desarrollás todas estas características, pero por sobre todo esta que a mí me atraviesa, que es la lealtad. Estos frutos son la evidencia de una vida transformada por la fe en Cristo. No por la fe en los hombres, no por la fe en lo que yo puedo hacer, sino por la fe que tengo en Cristo. Y eso es gracias a la obra del Espíritu Santo. Al perseverar, no solo crecemos personalmente, sino que también impactamos positivamente a quienes nos rodean, demostrando el poder y la fidelidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida y mucho más cuando atravesamos procesos difíciles. Y yo sé que es muy difícil perseverar porque muchas veces caemos en una cuestión humana de los resultados que queremos ver, ¿no? Yo tengo un negocio y persevero y avanzo, pero no veo resultados, no veo que me está generando los ingresos que quiero. Y lo primero que hago es que por el resultado quiero abandonar. Te puede pasar en el ministerio de estar dándolo todo y ver que capaz tus compañeros o las personas a quien liderás o con quienes están trabajando pareciera que van para el otro lado que vos y te frustrás y querés abandonar y querés tirar todo por la borda. Sin embargo, a pesar de que la perseverancia sea difícil, por la corta y poca experiencia que tengo, he descubierto que hay solo una forma de perseverar y es mirando a Jesús. Jesús es nuestro mejor y mayor ejemplo de perseverancia. Hebreos nos dice que Él perseveró hasta la muerte. Y en algunos momentos de mi vida, el Señor me ha encomendado algunas tareas que tal vez cuando uno arranca algo, lo arranca con todo el entusiasmo, con toda la fuerza, con todo el fuego. Pero como les decía, podemos tener la tendencia a que a lo largo del tiempo, al no ver resultados o al no verse reflejado todo el esfuerzo que uno hace, nuestra mirada se corre del Señor y empezamos a ver humanamente, y humanamente vemos todo mal. Y humanamente queremos abandonar, y humanamente nuestras fuerzas se agotan, y humanamente perdemos la esperanza. Sin embargo, el Señor quiere decirnos otra vez que lo miremos nuevamente para poder aprender a permanecer y a perseverar. Hebreos 12, del 1 al 4 dice así: Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que Jesús soportó por parte de pecadores. Y así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Te la manda a guardar, Pablito. No nos toca
dar la vida por el momento. Tal vez, si Dios quiere, algunos tengan ese llamado de dar la vida. Pero por el momento no nos toca. Y a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, empezamos a ver humanamente y nos quejamos, nos cansamos, nos frustramos. Como les decía, queremos tirar todo y ya fue, y me voy de acá y no hago nada más. Y empezamos a tener un pensamiento egoísta muy diferente al que Jesús tuvo cuando murió en la cruz por nosotros. Y yo pensaba en esto de la fidelidad bajo presión, porque es difícil cuando humanamente nadie te comprende, o tal vez venís orando hace mucho tiempo por algún familiar que no conoce de Cristo, o venís sirviendo en algún ministerio que tal vez nadie te ve y que no, como les decía, no ves los resultados que estabas esperando y le metes todo el power y ves que pareciera que no hay fruto. Y humanamente lo que te diría cualquier persona es, ya fue, hace otra cosa, ¿no? Pero bíblicamente, si nos ponemos a pensar, abandonar sería lo más antibíblico que podíamos hacer. Los versículos que estuvimos leyendo nos exhortan y animan a mantenernos firmes en nuestra fe, especialmente en tiempos de adversidad. Pero tal vez no estés pasando un tiempo de adversidad y no sientas que esto está siendo para vos, pero no estamos exentos de atravesar esos momentos. Y son esos momentos, como te decía antes, los que te hacen crecer. Entonces, si no estás pasando por un momento así, buenísimo, gloria a Dios, seguí dándole para adelante, pero en el momento que aparezca, no le escapes, porque es el momento en donde el Señor quiere moldear tu carácter, moldear tu corazón y darte una de esas cualidades que Él tiene, que es la perseverancia y la permanencia. La perseverancia no solo fortalece nuestro carácter y nos da esperanza, sino que también nos lleva a la madurez y a la plenitud espiritual. Además, nos asegura la victoria y la recompensa eterna que Dios ya nos prometió. En conclusión, y reitero, la perseverancia no es una opción, sino el camino que nos va a llevar hacia la victoria y alcanzar las promesas que Dios ha dado a nuestras vidas. Y quiero animarte a que podamos seguir firmes y constantes, confiando en que el Señor cumple su palabra, confiando en que el Señor cumple lo que ha prometido, y que podamos juntos mirar al Señor nuevamente, que podamos juntos poner una vez más nuestra mirada en Él, y si por alguna circunstancia o alguna situación quitaste la mirada de Jesús, que hoy puedas volverla a Él para poder aprender a permanecer y a perseverar en lo que Él te ha dado, en lo que Él te ha encomendado. Capaz es que estás luchando por una situación económica, capaz las puertas laborales se han cerrado y la frustración y todo lo que eso conlleva, la desesperación de no tener provisión, te están haciendo pensar o creer que el Señor no está al control. Y son esos momentos en donde tenemos que ser rápidos para quitar esas mentiras que el diablo empieza a poner por atravesar esa circunstancia. Y ser rápidos en volver a mirar al Señor, volver nuestra mirada a Él, para que esas situaciones no nos desestabilicen, sino más bien fortalezcan nuestra fe, nos den perseverancia, nos ayuden a crecer en paciencia, nos ayuden a crecer en carácter, nos ayuden a crecer en madurez espiritual, nos ayuden a crecer en lealtad. Que todas estas son virtudes bíblicas que este mundo menosprecia, porque cuando la lealtad es un principio bíblico y de mucho valor, este mundo te dice, clavale un cuchillo en la espalda y gana vos. Cuando este mundo te dice abandonar, el Señor te dice permanecer. Y pareciera ser todo contrario
y humanamente imposible, pero el Señor quiere en esta noche llenarnos de su gracia y llenarnos de su espíritu, porque como decía Romanos, esa esperanza no nos defrauda, pero no nos defrauda porque Dios puso su amor a través del Espíritu Santo. Pero para estar gozosos y para permanecer y perseverar, es necesario que nosotros tengamos esa revelación de que es el Señor el que está trabajando en nuestras vidas y de que no son nuestras fuerzas las que nos van a hacer perseverar o permanecer, sino más bien la gracia de su Espíritu en nosotros. Perseverar no es aguantar y ir arrastrándose por el camino. Perseverar es mantenerse firme y también con gozo, porque muchas veces perdemos el gozo de Dios en nuestro caminar con Él, en nuestro servicio. Perdemos el gozo por la realidad que vemos, como les decía una vez más. Yo creo que el Señor esta noche quiere hacer una limpieza en nuestros ojos para que dejemos de ver humanamente y podamos crecer un escalón más en nuestra madurez y dejar de ver humanamente y ponernos los lentes del Espíritu que nos ayudan a ver más allá, que nos ayudan a visualizar las promesas de Dios, que nos ayudan a visualizar lo que Dios nos ha hablado y que va a cumplir, y que en el proceso va a trabajar con nuestras vidas, pero que ese proceso no nos tire y no nos deje a un costado del camino, sino que ese camino sea un camino que llegue y lleve a la victoria. Y no sé cómo está cada uno, qué situaciones particulares está atravesando cada uno. Como les decía recién, capaz ninguno de ustedes está atravesando dificultades, que lo dudo, pero si no le estás atravesando, tal vez sea un buen momento para orar por otro y acompañar a otra persona que sí, que está atravesando un momento difícil. Pero por sobre todas las cosas, que una vez más podamos mirar a Jesús, quien perfecciona nuestra fe, quien mejora nuestra fe, para que podamos correr con paciencia, para que podamos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Estoy segura acá que Dios ha depositado palabras, ha depositado sueños, ha depositado propósito en la vida de cada uno de los que estamos acá, de aquellos que están mirando. Y si pensás que no, te animo a que hoy puedas pedirle a Dios que te muestre, porque Dios a todos nos ha dado un propósito especial para que podamos cumplir y ser oradores de lo que Él está haciendo. Pero quiero que aprendamos de perseverancia, nos lleva a la victoria. Así que quiero invitarte a que podamos orar, que podamos reflexionar, y que si en algún punto nuestra esperanza se sintió defraudada o se fue disminuyendo y eso afectó a nuestra fe o la está afectando o está a punto de afectarla, que puedas tomar una determinación y decirle al Señor: Señor, yo no quiero esto para mi vida, yo quiero vivir una vida, yo quiero vivir una vida que vaya en aumento, una vida que vaya creciendo, que vaya madurando. Y si no lo está haciendo, que podamos replantearnos cuál es la visión o cuáles son las ideas que capaz se nos metieron erróneas acerca de cómo es nuestra vida de fe. Yo siempre creo que la vida de fe es una vida de aventuras, llena de aventuras lindas y no tan lindas, pero que Dios quiere que la vivamos en plenitud y con gozo. Y si por alguna situación no lo estás viendo de esa forma, que hoy podamos entregarle esa angustia, esa frustración o ese dolor al Señor, y que sea Él el que nos ayude a mantener nuestra mirada fija en Él y a poder permanecer y perseverar en lo que Dios nos ha hablado, en lo que Dios nos ha encomendado, en lo que Dios te está pidiendo. Capaz no estás avanzando porque te da miedo, porque sabes que el camino es largo y porque sabes que vas a tener que permanecer y perseverar y no es lindo, pero que en el nombre de Jesús podamos levantarnos y afirmarnos en Él y realmente agarrar nuestra cruz, seguirlo y perseverar. Así como Él perseveró hasta la muerte, a nosotros
nos queda perseverar hasta el final de nuestros días, manteniéndonos fieles a Él, a pesar de las circunstancias y situaciones complejas. Y también tenemos esta fortaleza y esta esperanza de que si no morimos, el Señor regresará y nos mantendrá y nos verá fieles. Y como decíamos recién, el que permanece hasta el fin, hasta el final de la carrera, será salvo. Entonces no es una cuestión de que para que me vaya bien, sino es una cuestión también de salvación de tu vida, de tu futuro espiritual. Sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y en el mundo vamos a tener aflicción, pero el Señor nos dice una vez más, confía porque yo ya vencí al mundo.